tal? Buenas noches. Segunda emisión de Colores Primarios de este 2014. Un año que empezó muy marcado por los temas económicos, ¿no? En unas semanas todos nos pusimos muy al tanto de la cotización, del dólar blue, del dólar tarjeta, del dólar oficial. Íbamos chequeando hora a hora el nivel de reservas del Banco Central, todas variables económicas que al común de la gente debería importarle poco, pero a todos de repente nos importaron mucho y parecían tener mucha incidencia en nuestras vidas. Hoy esas variables se han calmado un poco, apareció el nuevo índice de precios oficial que dejó a todos bastante más conformes de lo que venían siendo las estadísticas del INDEC y ahora, bueno, las negociaciones paritarias, ¿no? De todo eso vamos a estar hablando en este programa, si es que realmente todo está más tranquilo, si no es más así, si las perspectivas para este año 2014. Hemos invitado a Ricardo Delgado, que es el principal asesor económico de Sergio Massa, y al diputado kirchnerista Carlos Heller. Así que bueno, vamos a la pausa y ya nos metemos en el tema económico con nuestro primer invitado. Muy bien, ya que estamos con Ricardo Delgado, asesor económico de Sergio Massa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Fernando? Y después de un enero que veíamos bastante movido en materia económica, en un momento parecía que las variables se le iban un poco de las manos al gobierno. Ahora, toda la sensación que se ha encauzado bastante. ¿Esta tranquilidad cómo la ves? ¿Será pasajera o llegó para quedarse? Me parece que el gobierno, por desgracia, camina en un sendero de ajuste ortodoxo monetario, con violenta suba de tasas de interés, con una fuerte devaluación. Durante un mes, en enero, en apenas 2 días, el peso perdió 23% de valor, y eso evidentemente es un golpe y un castigo muy duro a los ingresos de todos los trabajadores, aquellos que perciben ingresos en pesos fijos por mes. Creo que vos lo planteabas en tu introducción, el reconocimiento de la inflación es un avance, pero digamos decir que 3.7 de inflación en un mes no es una buena noticia, digo, ¿no? Me parece que ahora se trata de encarar una cuestión estructural de lucha contra la inflación que todavía no estamos percibiendo. El gobierno insiste en este esquema de precios cuidados, que son apenas 194 productos básicamente alimenticios en algunas cadenas o en los supermercados y en algunas cadenas digamos de venta al consumidor, pero que no ataca el problema de raíz, que son el aumento de todos los precios y de todos los bienes y servicios. Delgado, a propósito de lo que comentabas de índice de precios, acá la producción preparó un pequeño video con ese anuncio de Kicillof. A ver, vamos a verlo. El índice de precios al consumidor nacional urbano para enero de 2014, es decir, la variación mensual con respecto al mes anterior, diciembre de 2013, en su nivel general ha arrojado un 3,7%. Quiero simplemente mencionarles cómo dieron para enero los índices de diferentes consultoras que muchos toman como muy serios, válidos y que representan de alguna manera lo que le está pasando en el bolsillo a la familia argentina. Entonces, fíjense, esas consultoras daban para enero 5% de variación, 6,1, 3,5, 6,0 y 4,4. Es decir que, tomando 5 consultoras, tenemos una variación que es de la mitad al doble. Nuestra posición respecto al índice de precios del Congreso es que es un auténtico mamarracho. Auténtico mamarracho. Y que, en definitiva, es una herramienta que la oposición usa solamente para criticar. No sé cómo serían tus mediciones acerca de enero, si eran más o menos aproximadas, y qué te parece del nuevo índice, ¿no? No, a ver, 2 cuestiones. La primera, la necesidad del sector privado de elaborar índices hasta el año 2006, hasta finales de 2006, no existía, no había ningún índice privado que midiera la inflación. ¿Por qué? Porque la inflación que daba el INDEC se reconocía como válida. A partir de enero de 2007, cuando se interviene el INDEC, se rompe el termómetro y el INDEC miente sistemáticamente por 7 años consecutivos. Digo, es un hecho grave en democracia tener 7 años intervenido a la Agencia Nacional de Estadísticas dando malas estadísticas para tomar decisiones públicas y privadas. Digo,
se trata básicamente de eso. Por eso los privados, con enormes dificultades metodológicas y sobre todo de captación de datos, obviamente no se puede competir contra el Estado, que tiene muchos más recursos, los privados trabajaron en algunos indicadores de precios que intentaban de alguna manera medir mejor la realidad. Pero además hay una cuestión, no quiero entrar en demasiado detalle, este índice de precios que se publicó ahora y que dio un número bastante más aproximado a lo que percibimos que es la inflación real, es un índice nacional. Sí. El índice que medían todas las consultoras privadas y que fue intervenido en el INDEC es el índice de la capital y el Gran Buenos Aires. Entonces, comparar el índice nacional con el de Capital y Gran Buenos Aires es comparar peras con manzanas. Eso el ministro Kicillof debería saberlo y lo sabe. Y además, te diría, Fernando, y para terminar, en el caso de la inflación de enero, el índice de Cava y Gran Buenos Aires tenía el aumento violento del transporte. 66% aumentó el transporte en enero en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, cosa que en el resto del país no sucedió. Entonces, por eso también la variación y la dispersión entre esas Podríamos decir que la nueva estadística es confiable, entonces. El problema no es de estadísticas, de metodología confiable, el problema es de carga de datos. Evidentemente ahora están cargando mejor los datos. Los datos que cargaba Moreno hasta digamos, diciembre del año pasado, eran datos absolutamente falsos y por eso ninguna metodología, por más bien que estuviese construida, podía arrojar resultados valederos. Hablas de un ajuste ortodoxo, dijiste que era algo que justamente el gobierno acusaba a la oposición, a Sergio Massa de estar impulsando. Vamos a ver qué dice Heller después al respecto, no creo que esté de acuerdo. ¿Vos qué hubieras hecho en las circunstancias de se encontraba el Bueno, gobierno? a ver, creo que primero no se tendría que haber llegado a la situación a la que se llegó. Evidentemente el gobierno perdió el año pasado 13.000 millones de dólares en las reservas. ¿Sí? Y esto evidentemente implicó, esta fue la peor caída de las reservas del año 2001. Digo, vale la pena ponerlo en contexto todo esto, ¿no? ¿Por qué pasó esto? Bueno, justamente porque el gobierno no atendió la inflación, no le dio a los argentinos la posibilidad de ahorrar en su propia moneda, y los argentinos cada vez tendieron a dolarizarse cada vez más, impuso un cepo al ahorro en dólares, pero no le dijo, argentinos no pueden gastar en dólares. Entonces los argentinos empezaron a viajar justamente porque la inflación se comía la competitividad, se hacía cada vez más barato viajar al exterior, se hacía cada vez más barato comprar subsidiados artículos y, por ejemplo, autos 0 kilómetros de alta gama. Digo, los autos de alta gama valían menos en la Argentina en dólares de lo que valían en sus países de origen. Claro, se produjo una deformación. Una enorme deformación que, bueno, evidentemente ha generado esta situación que, insisto, el gobierno, sin un plan antiinflacionario atrás, aplica la receta más simple, más ortodoxa y más a mano, que es violenta devaluación y violenta suba de tasas. Bueno, hay una lista de precios que el gobierno quiere imponer un poco como referente a todos los demás precios, ¿no? 193 productos. ¿Eso está mal? No está ni bien ni mal, no resuelve el problema de fondo. Si realmente el gobierno piensa que va a bajar la inflación con 194 precios cuidados, que además vale la pena decirlo, Fernando, los supermercados venden el 30% apenas de todas las ventas de alimentos y bebidas de la Argentina. El resto son almacenes de barrio, más pequeños, en parte están los chinos que tienen un acuerdo puntual de menos productos, pero digo, ni siquiera estás abarcando la totalidad de las ventas con esos precios cuidados de la Argentina. Entonces, digo, y digamos, allí no están los servicios, allí no está el transporte, allí no están las tarifas que van a aumentar, allí no hay una cantidad enorme de digamos, bienes y servicios que en la Argentina siguen con una dinámica propia y que es interesante. El comunicado del INDEC de enero da cuenta de que la inflación no es solamente un problema de los alimentos y de algunos alimentos y de algunas bebidas y artículos de limpieza. Es un fenómeno generalizado que, como su nombre lo indica y como la definición de inflación exige, digamos, un aumento persistente y generalizado de todos los precios. Ahora, es una cuestión cultural de la Argentina en la inflación, ¿no? ¿No es de un gobierno? No. Pero llevamos décadas. El primer gobierno kirchnerista no tuvo inflación muy baja. ¿Por qué? Porque tenía superávit fiscal, porque tenía un superávit externo, porque los argentinos, en vez de querer fugar dólares, reingresaban dólares después de la gran devaluación y de la gran crisis y del desastre que implicó la salida de la convertibilidad.
Básicamente por eso, digo, no es cultural que tengamos inflación, no es cultural que querramos tener dólares los argentinos, porque la verdad, insisto, entre el 2003 y el 2007 los argentinos reingresaban dólares que habían fugado durante el final de la convertibilidad. Ahora, a partir de 2008, el proceso se revirtió y el gobierno eligió el peor de los remedios, que es el remedio de la mentira y el de la negación. El dato de enero, ojalá empiece a ser el primer indicio de que esto va a cambiar. Ahora empiezan las negociaciones paritarias en un marco, bueno, claramente de tirante, ¿no? Porque están hablando los gobiernos, los sindicatos de 30% más y el gobierno quiere algo alrededor del 20%, ¿no? ¿Esto va a complicar la economía de este año? A ver, yo creo que el escenario, desgraciadamente, un ajuste ortodoxo y desordenado como el que estamos viviendo, le va a implicar una pérdida del salario real de los trabajadores. Esto hay que decirlo con todas las letras. El gobierno lo quiere evitar, pero se le va a hacer muy complejo, porque hoy estamos en una situación donde además no hay creación de puestos de trabajo, con lo cual si se le impone al sector privado un aumento, digamos, de los costos, va a implicar pérdida de puestos de trabajo. Ya el sector privado no crea empleo, a pesar de los datos de desocupación. Cuando uno los revisa puntualmente, observa que la construcción el año pasado perdió 5% del empleo. Claro. Bueno, una de las cosas que supuestamente le dijo Cristina a la CGT en la reunión que mantuvieron fue, bueno, moderemos un poco el reclamo, así conservamos todos los puestos de trabajo. Esa parecería ser la intención del gobierno, ¿no? Claro, bueno, pero eso implica básicamente una caída del salario real. Básicamente, porque si vos tenés una inflación del orden del 35%, como hoy se proyectaría, digamos, en lo que va del año. ¿35 para este año? Sí, ese es un número, digo, en el entorno del 35%, puede ser puntos más, puntos menos. Digo, cualquier aumento salarial que esté por debajo del 35 va a ser pérdida del salario real. Muy bien, Ricardo Delgado, como siempre, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa y con Carlos Heller. Muy bien, estamos aquí con el diputado Carlos Heller. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Que estuvo escuchando lo que decía en el bloque anterior Ricardo Delgado, que habló que el gobierno dice que puso en práctica un ajuste ortodoxo de la economía durante enero. Sí, estos días es notable escuchar a todos los economistas ortodoxos acusándolo al gobierno de hacer un ajuste ortodoxo. Hay algo medio raro, ¿no es cierto? Medio raro. Pero la verdad que no es así. Acá lo que ha habido es una corrección del tipo de cambio que esos mismos economistas venían diciendo desde hace mucho tiempo que estaba atrasado y que le sacaba competitividad a la economía argentina y que sin esa corrección era imposible que la economía pudiera funcionar. Pero lejos de ser un ajuste ortodoxo, se da en el marco de una fenomenal pulseada que el gobierno lleva adelante con los sectores empresariales, con los sectores económicos, tratando de impedir que ese ajuste de tipo cambiario se traslade a los precios. Entonces, no es cierto que todo el tema son los precios cuidados, eso es una pequeña cosa de todo el paquete. En ese paquete hay que poner la pelea con los laboratorios, el acuerdo con la construcción, con los proveedores de la construcción, el tema de los útiles escolares. Acuerdos de precios que se van extendiendo a diversas rutas. Y además, esencialmente, lo que el gobierno y el jefe de gabinete y el ministro de Economía repiten permanentemente, el debate que se está llevando adelante con lo que ellos identifican como los 38 núcleos productivos básicos principales de la Argentina, con quienes se está discutiendo la conformación de la cadena de valor, es decir, qué pasa desde el precio que recibe el productor hasta el precio que recibe el consumidor en cada uno de esos elementos. Y decir que eso es ortodoxia me parece como mínimo una falta de información o una intención aviesa de deformar la realidad. Claro que hay una pelea y claro que esos sectores quieren maximizar la rentabilidad. Yo vengo insistiendo con un dato duro que se dio estos días en la reunión de la CELAC en Cuba. Pero justamente se dio con un informe de la CEPAL, un organismo de Naciones Unidas, incuestionable y demás, que dice que entre el 2002 y el 2012
las multinacionales que operan en América Latina y el Caribe multiplicaron por 5,5 veces la remisión de utilidades a sus matrices. Ajá. Ahora, uno dice, ¿cuáles son las multinacionales que operan en América Latina y en el Caribe? ¿En qué rubros? Automotrices, bancos, empresas de comunicaciones, alimenticias, compañías de seguro, siderurgia, cemento. Si ellos multiplicaron por 5,5 veces su rentabilidad, alguien la soportó, alguien la pagó esa rentabilidad, no es magia. Entonces, la discusión siempre en economía, y vos lo sabes muy bien, es la pelea por la apropiación de la rentabilidad, de la renta, del valor agregado de lo que se produce. Siempre es puja distributiva. ¿Y esos sectores fueron los que durante enero provocaron esa especie de corrida respecto al valor del dólar? Que el gobierno habló, bueno, de un golpe financiero, un intento de desestabilizador. Sí, a ver, cuando uno mira la región no se tiene que sorprender, ¿no es cierto?, de que haya intentos desestabilizadores. Uno podría decir que al establishment global no le gusta este tipo de gobiernos, no les perdona desde el no al ALCA para aquí una cantidad de decisiones autónomas. Creo que no les perdonan que se pueda hacer una reunión de 33 o 34 países sin la presencia de Estados Unidos y Canadá y que tomen decisiones autónomas. Creo que hay cosas muy gruesas que vienen pasando en la región y que son imprescindibles de incorporar en cualquier análisis para poder entender de verdad qué es lo que se está discutiendo y por dónde va la puja. Que hubo un intento desestabilizador está claro. También está claro que el gobierno tiene herramientas. Modificó una circular del Banco Central y obliga a los bancos a liquidar 3.000 millones de dólares. Cosa que prácticamente aplacó de un día para el otro. Una circular. Pero por allí también el jefe de gabinete dijo una mañana, hay 6.000 millones de dólares de exportaciones producidas y plazos ya vencidos de los grandes grupos económicos que no han liquidado, ya están en infracción y estamos reclamando, dijo, y hay una cantidad de importadores que han pagado importaciones de mercaderías que no han ingresado, dijo. Y ayer, anteayer, esta semana, apareció un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que dice, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, fuente más insospechable. De kirchnerista. De kirchnerismo, seguro que no. Dice, a marzo del 2014, los productores tendrán acumuladas 9 millones de toneladas de soja antes que empiece la nueva cosecha. 9 millones de toneladas son 4.500 millones de dólares. Entonces, cuando sumás todos esos factores, te encontrás con que hay recursos enormes. Por otro lado, no es cierto que se fueron 13.000 millones de dólares. La Argentina viene tomando decisiones. Algo que dijo Delgado, ¿no? Sí, recién. La Argentina viene tomando decisiones como la de pagar deuda con reserva y está en el presupuesto que se van a destinar 7 u 8 mil millones de dólares anuales en los últimos años, se viene haciendo para pagar la deuda externa y no tener que recurrir a los mercados, que no son un pecado en sí mismo. Esta es otra discusión. ¿Por qué no hacemos como los demás? Porque Argentina está sancionada. Porque está sancionada porque primero defaultió y después hizo una negociación con una fuerte quita. Y entonces a España le prestan al 3,5 y a Argentina le piden 2 dígitos. Claro. Y entonces el gobierno argentino, creo que con buen criterio, ha dicho, utilicemos nuestras reservas y no recurramos a ningún mercado hasta que las condiciones no nos permitan acceder por lo menos a una financiación que tiene que tener 2 condicionamientos, o no tener dos condiciones. Una, que no nos pongan condiciones colaterales, que eso no venga atado a tienen que privatizar, tienen que reducir, tienen que ajustar. Y 2, que la tasa no sea como mínimo superior a la que se está cancelando, porque si no volvemos a entrar en la espiral de los intereses que nos engordan la deuda. Entonces, decir que todo eso es un ajuste ortodoxo es poco serio. Yo creo que hay una pulseada fenomenal en el marco de una corrección cambiaria que era necesaria y ahora hay que tratar
de equilibrar el resto de las variables y hay un Estado y un gobierno activísimo tratando de lograrlo. ¿Lo va a lograr? También depende de los actores sociales, también depende de la población. Depende de muchas cosas. Hay una cosa que es, ¿cuál es el origen de la inflación? ¿No? Yo le decía a Delgado, él no aceptó que sea una cosa cultural argentina, pero bueno, hay algo que decíamos de los márgenes de ganancia de los empresarios que, bueno, remarcan por qué. Porque si no aumentó nada, ¿por qué la remarcación del precio? ¿No? Bueno, los márgenes de ganancia que cada uno considera que tiene que tener, o sea, yo por menos no vendo. Entonces, hay algunas cosas interesantes, Ibeira. Primero, cualquier economista más o menos serio sabe que la instalación de expectativas forma parte fundamental del comportamiento de los agentes económicos. Si vos tenés un coro de señores que con cara seria dice la inflación este año no va a ser menos que el 35, no va a ser menos que el 38, que está marcando una situación del que va a negociar salario, del que tiene que ponerle precio a una mercadería. Entonces, la construcción de esas expectativas es de hecho ya una cuestión absolutamente arbitraria. Hay un gobierno peleando por modificar que eso no sea así. Hay un índice que dice en enero tuvimos 3,7% de inflación. Muy bien, hemos mejorado la calidad del termómetro, nos mide bien la fiebre ahora. Ahora, ya sabemos que hay fiebre, ahora discutamos por qué hay fiebre. Entonces, los clásicos, los ortodoxos, dicen lo de siempre, el gasto público, hay que recortar los subsidios, hay que restringir el crédito, etcétera, etcétera. Entre paréntesis, se comen que hoy existe el crédito de inversión productiva, que el año pasado llegó a 55.000 millones y que para este primer semestre tiene previsto colocar 24, 25.000 millones de pesos más a una tasa del 17 y fracción. Y entonces esto tiene que ver con regulaciones, con política que no tiene nada que ver con la ortodoxia. Cualquiera que quiera comprar una máquina, ampliar una planta, comprar un vehículo de transporte, modificar una cadena productiva, además, hoy tiene líneas de crédito disponibles que los bancos están obligados a prestar a una tasa del 17 y fracción. Son todas medidas que no tienen absolutamente nada que ver con la ortodoxia. ¿Y qué con ese proyecto a propósito de regular las ganancias de las empresas? ¿Eso es factible? No, proyecto no hay nada. Lo que hay es un comentario que se ha ido instalando, y yo digo en buena hora, que sin discutir la rentabilidad empresaria es imposible resolver el problema. Yo creo que de eso se trata. En mi opinión, lo que habría que hacer es una reforma impositiva que tenga agresividad en la progresividad de la rentabilidad para desalentarla. Y hay que decir una cosa, porque si no suena mal en el oído. Claro. Los empresarios, si no tienen rentabilidad, no funcionan. Y es lógico que pretendan rentabilidad porque ese es el sentido de la actividad empresaria en una sociedad que se reconoce a sí misma como capitalista. Podríamos discutir largamente si ese es el mejor modelo de sociedad, pero nos excede en este caso. Ahora, que la apropiación de esa rentabilidad, la sociedad en su conjunto la cuestione o trate de limitarla, también es parte de la pelea de una sociedad organizada de esta manera. Sobre todo cuando existen fuertes conformaciones monopólicas y oligopólicas que prácticamente dominan lo principal de la actividad económica. No hay concurrencia al mercado, toda esa cosa teórica no es cierta. Hay monopolios que en el rubro que querramos agarrar vamos a encontrar que dos empresas tienen el 80% de lo que se produce, en algunas una sola. Entonces, si no hay regulación, el peso dominante de la acción de esos grupos económicos termina determinando tasas de ganancia que son apropiación de lo que le corresponde a otros sectores si vos querés una sociedad donde la participación del salario crezca, donde la renta se distribuya de una manera más equitativa. Muy bien, es cierto, da para charlarlo largo el tema, pero bueno, se nos acabó el tiempo a nosotros, Heller, así que muchísimas gracias por estar aquí. Un gusto, gracias por la invitación. No, por favor, nosotros nos despedimos, chau, hasta el viernes que viene.